Red Radioactiva presenta el Manual de Romanos, lección 8, injertado por Dios. Tengo 2 árboles de manzana. Uno produce manzanas rojas, jugosas y deliciosas. El otro produce manzanas verdes, que solo son buenas para hornear. Quiero más manzanas rojas. La solución es injertar. Hago que el árbol de manzanas verdes produzca manzanas rojas, injertando ramas del árbol de manzanas rojas en él. Hay varias formas de injerto, pero yo uso el injerto lateral. Corto una ramita que tenga 2 o 3 brotes de árbol de manzana roja. Entonces corto la base de la ramita por un lado para hacer una superficie plana. En el árbol de manzanas verdes encuentro un lugar suave en la corteza de una rama, por lo menos a medio metro de distancia del tallo, y corto un ángulo angosto en la rama. Entonces doblo la rama un poco para abrir el corte e introducir el vástago del árbol de manzana roja en la ranura, de manera que la superficie plana descanse sobre la corteza del árbol de manzanas verdes, por debajo de la corteza. Tengo que asegurarme que el retoño esté firme en su lugar, atándolo de ser necesario. A su tiempo, el vástago crecerá en el lugar y mi árbol de manzanas verdes estará produciendo manzanas rojas en esa rama. Debes estar preguntándote qué tiene que ver el injerto de árboles con un estudio de Romanos. Descubrirás que Pablo usó el gráfico del injerto para ilustrar un punto que quería enseñar a la iglesia de Roma. Pero empecemos por el principio. En los primeros 8 capítulos de Romanos, Pablo centra su discusión en el tema de la fe. Pero, recuerden, él fue un hebreo de hebreos. Todo el tiempo hemos visto que permaneció consciente del trasfondo judío de muchos de los romanos. Él recordó su propio trasfondo también y la lucha que enfrentó al tratar de vivir de acuerdo a la ley mosaica. Los judíos no podían tener salvación guardando la ley del Antiguo Testamento. La ley no salva a las personas. Su propósito era definir el pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En el Antiguo Testamento la fe era demostrada a través de la obediencia a los requisitos de la ley. Deuteronomio 28. Las personas no podían cumplir las demandas de la ley, porque no podían vivir a la altura de los requisitos de la ley. Se necesitaba un sistema de sacrificio para expiar, cubrir los pecados hasta la muerte de Cristo. Levítico, particularmente en los capítulos 4 y 16, explica las ofrendas por el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento, sin embargo, no eran adecuados. Hebreos 10:1-4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El sacerdote tenía que venir una y otra vez con una ofrenda. Hebreos 9:25-26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio todo suficiente es encontrado solo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La herencia de Pablo. Ahora, en el capítulo 9 y 11, Pablo se dirige directamente a la raza judía. La raza judía ha existido desde Abraham.
aunque muchos han tratado de desaparecerla. En el Antiguo Testamento, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero no todos los judíos escogieron vivir en Dios. Muchas veces los judíos se alejaron de Dios. Aunque la nación como un todo lo rechazó, siempre ha habido judíos que permanecieron fieles a Dios. Pablo escribe que hay una diferencia entre el judío que cree y el que no cree. El judío que cree en Cristo recibirá la provisión de Dios de salvación, lo mismo que los gentiles. Como humanos, no podemos entender por qué unos deciden creer en Cristo y otros no, pero sabemos que podemos confiar en la soberanía de Dios. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El deseo de Pablo. En el capítulo 9, Pablo recordó a los judíos que ellos fueron elegidos. Les recordó la soberanía de Dios. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero muchas personas judías todavía estaban colgadas en las antiguas tradiciones. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Piensen qué triste debió haber sido para Pablo. Su pueblo tuvo conocimiento del pecado por la ley. Ellos tuvieron el mensaje de los profetas, habían intentado lograr la justicia por su cuenta, y fallaron, y todavía rechazaron el regalo de la salvación de Dios, a través de Cristo por gracia. Pablo escribió, Romanos 10, 11 y 12. Todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La respuesta de Pablo. A Pablo le gustaba responder preguntas. A la hora de responder, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Iba Dios a olvidar a Israel porque rechazaron a su hijo? No. Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dios todavía tiene un plan para el futuro, cuando bendecirá específicamente a Israel como una nación y cumplirá todas las promesas que les ha hecho. La ilustración de Pablo. Pero, regresando a lo del injerto en el árbol, Pablo usó el ejemplo de un injerto para ilustrar la relación entre los judíos y los gentiles. Romanos 11, 17 al 24. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Él
vio la nación Israel como la raíz de un árbol. Algunas ramas habían sido cortadas. Sin embargo, la raíz del árbol y las ramas que estaban conectadas a este todavía estaban vivas. Entonces, una rama silvestre fue injertada al árbol entre las ramas vivas. Bajo la gracia no hay diferencia entre judíos y gentiles. La completa medida, fuente de gracia y de verdad, vino a través de Cristo, porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa es una provisión por la cual nosotros deberíamos estar continuamente agradecidos. Has escuchado que Israel era el pueblo elegido por Dios, pero ¿sabes de qué manera eran ellos especiales? En Romanos 9, 4, 5, Pablo identifica a Israel con 8 características. 1. La adopción. Dios llama a todos los creyentes sus hijos, pero Israel es la única nación que él llama mi hijo. Éxodo 4:22. 2. La gloria. Israel es la única nación que disfrutó la presencia física de Dios. El tabernáculo y más tarde el templo fueron los lugares donde Dios escogió permitir que su presencia fuese conocida de manera especial. Éxodo 40, 34 al 35. 3. El pacto. Dios ha hecho muchos pactos con la nación de Israel. Algunos ya han sido cumplidos, otros ocurrirán en el futuro. Éxodo 19, 5. Jeremías 31, 31. 4. La promulgación de la ley. Dios le dio la ley a la nación de Israel a través de Moisés. Éxodo 31, 18. 5. El culto. Dios le dio a la tribu de Levi el privilegio de servir en el tabernáculo y más tarde en el templo como sacerdotes. Números 8. 6. Las promesas. Israel recibió muchas promesas de Dios. Levítico 26:45, Deuteronomio 28:6, Salmos 135:4. 7. Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob son a menudo tomados como los padres de la nación judía. Génesis 17:4, Éxodo 3:6. 8. La venida de Cristo como Mesías. Cristo viene a la tierra como un judío. Juan 4:9, Hebreos 2:16. Gracias por acompañarnos en la 8ª lección del Manual de Romanos, del programa Expedición 24/7, del Ministerio OANSA. Síguenos la próxima semana en Facebook en nuestra página Red Radioactiva. Si te gustó, regálanos un like para saber tu opinión o escríbenos un comentario debajo. Y si quieres, compártelos con tus conocidos. Red Radioactiva. Irradiamos la palabra de Dios.